El rugido silencioso de un coliseo repleto, casi 1.000 millones de almas suspendidas en un hilo de incertidumbre, se cernía sobre ella. En el centro de ese universo de miradas, Sofía, con el aura de una guerrera cansada, pero con una chispa inquebrantable en sus ojos, alzaba su mirada hacia el imponente pizarrón blanco. Sus manos, que hacía apenas unas horas limpiaban mesas y servían cafés en el candelabro dorado, ahora sostenían un marcador como si fuera la extensión de su propia voluntad. La dotelena Montoya, con una expresión que oscilaba entre el asombro y la preocupación, había pronunciado las palabras que resonaban como un trueno. Nadie lo ha logrado. Es un problema diseñado para ser insoluble por una mente humana sin asistencia tecnológica. El cronómetro digital, implacable, marcaba 2 minutos y 15 segundos. Cada tic-tac era un golpe seco contra el pecho de Sofía, un recordatorio del abismo de expectativa y escepticismo que la rodeaba. ¿Cómo podría una simple camarera desmantelar un enigma matemático que desafiaba a las mentes más brillantes, apoyadas por superordenadores? El peso del mundo, el honor de su familia y el clamor silencioso de todos los subestimados se posaban sobre sus hombros. Pero en medio de esa tormenta, algo se encendía, una chispa de desafío, un destello de pura, inquebrantable intuición matemática. Todo había comenzado como una noche más en la elegante y a veces despiadada atmósfera de El Candelabro Dorado, el restaurante más exclusivo de Nueva Esperanza. El brillo de los cristales, el murmullo de conversaciones educadas y el aroma a trufas y vinos caros eran su rutina diaria. Sofía se movía con la eficiencia silenciosa que la experiencia le había otorgado. Una sombra discreta en un mar de opulencia. De repente, una voz gélida, cortante como un témpano, rompió la calma. Era Alejandro Vargas, el magnate tecnológico cuyo imperio se extendía por todo el continente, un hombre cuya arrogancia era tan vasta como su fortuna. Con un gesto brusco y despectivo, apartó la mano de Sofía cuando ella intentaba servirle más agua, salpicando las servilletas de lino, ya cubiertas con complejos garabatos y ecuaciones, que se extendían sobre su mesa. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en ella con una mezcla de fastidio y desdén, como si la mera existencia de Sofía fuera una ofensa personal. «Mira lo que has hecho», tronó Vargas, poniéndose de pie. Su imponente figura se cernía sobre la menuda Sofía, una montaña de poder y desprecio. Él sostenía una de las servilletas empapadas, el papel fino casi disolviéndose entre sus dedos, un gesto cargado de humillación intencionada. Este problema, esta prueba, ha desconcertado a los mejores cerebros de la Academia de Ciencias Puras durante meses, incluso años. Luego, con una burla helada que se extendió por el comedor, añadió en voz alta para que todos los comensales, susurros que se ahogaban en el silencio forzado, lo escucharan. «Resuelve esto. Te daré todo lo que poseo». Su risa, una carcajada hueca y desprovista de humor, resonó en el elegante salón, haciendo que Sofía sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la fría brisa del aire acondicionado. Sin previo aviso, y con una malicia deliberada, Vargas extendió su brazo, barriendo sin piedad la mesa. El choque de saleros, pimenteros y copas de cristal contra el suelo de mármol fue una explosión ensordecedora, un estallido de cristales rotos y un desastre culinario. «Ahora, limpia esto», ordenó, su voz apenas un susurro venenoso. «Para eso son buenos los de tu clase». Mientras Sofía se arrodillaba, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, en medio de los fragmentos brillantes y peligrosos, su mente, un torbellino de lógica y números, absorbía cada símbolo, cada ecuación de las servilletas húmedas. En ese instante de humillación pública, en el que su dignidad era pisoteada por la bota de la élite, su brillantez silenciosa desentrañaba un misterio que Alejandro Vargas creía imposible de resolver.
La amargura de la injusticia se mezclaba con la adrenalina de un descubrimiento matemático. La rabia, el dolor de ser tratada como un objeto prescindible, se transformaban en una concentración férrea, una venganza fría y silenciosa que solo ella, en ese momento, entendía. A 3 cuadras de El Candelabro Dorado, el gran coliseo científico vibraba con una anticipación eléctrica. Esa noche marcaba el 15º desafío matemático del €1.000.000. Un evento donde las mentes más acaudaladas del continente se reunían para presentar problemas insolubles a los matemáticos más brillantes del mundo. Las reglas eran engañosamente simples. Patrocinadores billonarios planteaban retos que habían estancado a sus equipos de investigación durante meses o incluso años. Cualquier concursante que resolviera un problema ganaría el premio correspondiente. Pero este no era un concurso de matemáticas ordinarias. Eran preguntas de investigación de vanguardia, con un valor de millones en patentes y descubrimientos revolucionarios. Alejandro Vargas nunca había perdido. En sus 15 años como juez principal, sus desafíos permanecían invictos. Su reputación no se había construido sobre la suerte, sino sobre una inteligencia brutal y despiadada. Vargas había resuelto variaciones del último teorema de Fermat y había edificado un imperio tecnológico sobre algoritmos matemáticos que habían revolucionado la inteligencia artificial. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. La doctora Elena Montoya anunció desde el podio, su voz clara y resonante en el auditorio abarrotado: «Señoras y caballeros, el fondo total de premios de este año supera los 55 millones de euros». La audiencia estalló en aplausos, una ovación que resonaba con la magnitud del evento. Nuestros concursantes incluyen doctores en matemáticas de la Universidad de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM y la Universidad de Chile. Las cámaras de la CNN, la BBC y Al Jazeera rodaban, preparadas para su transmisión global en vivo. Las redes sociales zumbaban con hashtags. El genio matemático estaba a punto de convertirse en un espectáculo de horario estelar para más de 300 millones de espectadores en todo el mundo. Mientras tanto, de vuelta en El Candelabro Dorado, Sofía Williams terminaba de limpiar el desorden que Vargas había creado. Su gerente, Ramón, la tomó del brazo cuando se dirigía a la cocina, susurrándole al oído con un tono de advertencia. «Esta noche te mantienes invisible», siseó. «Esos invitados VIP deciden si este restaurante mantiene su prestigio. Un movimiento en falso y estás fuera». Sofía asintió en silencio, con el estómago encogido por la ansiedad. Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Las facturas médicas de su abuela no se pagaban solas, y sus préstamos estudiantiles de la Academia de Ciencias Puras todavía atormentaban su historial crediticio, una sombra constante de un pasado que parecía haber sido arrancado de raíz. 3 años atrás, Sofía estaba a un semestre de obtener su doctorado en matemáticas cuando la cruda realidad financiera se estrelló contra su vida. El accidente de su padre en la mina, una tragedia que le había arrebatado su salud y la capacidad de trabajar, la medicación para la diabetes de su madre, el coste exorbitante de la terapia para el autismo de su hermano menor. Todos esos números sumaban una elección imposible: la academia o la familia. Y ella, con el corazón roto pero inquebrantable en su lealtad, eligió a su familia. Ahora limpiaba los desastres de personas que nunca sabrían que ella, alguna vez, había publicado una investigación original en teoría topológica. Sus profesores habían calificado su trabajo de revolucionario. Su director de tesis había pronosticado un premio Nobel algún día. Nada de eso importaba cuando no podías pagar la matrícula, cuando el honor de tu familia dependía de tu capacidad para limpiar mesas y soportar humillaciones. Ramón desapareció de nuevo en la cocina, dejando a Sofía sola con los platos sucios de la sección VIP y los fragmentos de sus sueños destrozados. Pero mientras recogía las mesas, fragmentos de conversaciones flotaban desde los comensales cercanos. El desafío de Vargas de este año se supone que es imposible.
susurró una mujer adornada con diamantes que centelleaban bajo la tenue luz. Algo sobre secuencias infinitas y teoría de la convergencia. Su compañera, con un tono de resignación, respondió: el equipo de investigación de mi esposo pasó 2 años en eso. Lo llaman la paradoja de la convergencia. No existe solución. Las manos de Sofía se detuvieron sobre las copas de vino que estaba recogiendo. Teoría de la convergencia. Ella había escrito su tesis de pregrado sobre patrones de convergencia en series infinitas. Su mente comenzó automáticamente a trabajar en posibles enfoques, la memoria muscular de años de entrenamiento matemático activándose, despertando de su letargo forzado. A pesar de sus circunstancias actuales, más fragmentos de conversaciones alcanzaron sus oídos mientras se movía entre las mesas, invisible, pero escuchando. Los problemas preliminares son solo calentamientos, explicaba un hombre a su cita, con la voz cargada de superioridad. El verdadero desafío viene al final. Vargas siempre guarda su prueba imposible para el último momento. ¿Qué lo hace tan confiado de que nadie puede resolverlo?, preguntó la mujer. Porque es Alejandro Vargas. El hombre nunca se ha equivocado en matemáticas. Nunca. Sofía sintió algo agitarse en su pecho. No era exactamente ira, sino más bien un reconocimiento, una punzada de familiaridad. Ella conocía esa sensación de certeza matemática absoluta, ese momento en que los patrones se encajaban con una claridad innegable. Lo había experimentado ella misma durante las largas noches en la biblioteca de la academia, resolviendo problemas que habían desconcertado a sus profesores. Pero también sabía algo que Vargas, aparentemente, desconocía. La brillantez matemática no se anunciaba con títulos o cuentas bancarias. Susurraba en las mentes de personas que otros ignoraban, y a veces, solo a veces, esos susurros contenían verdades que las voces más ruidosas no lograban escuchar. La justicia no siempre vestía de traje. A veces llevaba un uniforme de camarera. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. El desafío matemático del €1.000.000 comenzaba en 1 hora. Las puertas del gran coliseo científico se estaban abriendo al público para las fiestas de observación en el vestíbulo, donde pantallas gigantes transmitirían la competición en vivo. Ramón, con su rostro tenso por el estrés de la noche, salió de la cocina, escaneando el comedor. Williams, la mesa 12 necesita su cuenta. ¡Muévete! Mientras Sofía se apresuraba a cumplir, su mente matemática ya estaba 3 pasos por delante. Tenía exactamente 43 minutos restantes en su turno. El gran coliseo estaba a una caminata de 12 minutos del restaurante. La ronda preliminar de la competición comenzaría en 55 minutos. Tendría el coraje de salir de las sombras, de dejar atrás el uniforme que la definía para los demás y adentrarse en la luz donde sus verdaderas habilidades podrían brillar. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una determinación creciente. Las manos de Sofía temblaban mientras se desataba el delantal en el callejón trasero del restaurante. Su turno había terminado hacía apenas 3 minutos, pero el tiempo se sentía como una eternidad, cada segundo estirado por la inmensidad de la decisión que había tomado. Las luces doradas del gran coliseo centenario la llamaban desde apenas 12 cuadras de distancia, un faro brillante en la noche de Nueva Esperanza. Pero cada paso que daba se sentía como cruzar un océano, una travesía titánica no de agua, sino de prejuicios y expectativas impuestas. Ella no se suponía que estuviera allí. El desafío matemático del millón no era para gente como ella. No era para personas que servían café en lugar de descubrir teoremas. No era para quienes contaban propinas en lugar de publicar artículos científicos. Pero la servilleta empapada de Alejandro Vargas, una reliquia de su humillación, estaba doblada y guardada en su bolsillo, un testimonio silencioso de su genio. Sus ecuaciones ardían en su memoria, cada símbolo grabado a fuego. Había encontrado su error, la falla catastrófica en su lógica, a los 30 segundos de estudiar la prueba garabateada. El hombre que la había humillado, que la había despojado de su dignidad en público,
Había cometido un error fundamental que cualquier matemático competente debería haber detectado. Un error tan básico que Sofía apenas podía creerlo. El vestíbulo del Gran Coliseo estaba abarrotado de curiosos observadores, con los ojos fijos en las pantallas gigantes que transmitían la competición. Sofía se deslizó entre la multitud, su uniforme de camarera, atrayendo miradas despectivas de los espectadores elegantemente vestidos. En la pantalla, la doctora Elena Montoya presentaba a los 3 concursantes finales. El doctor Miguel Soto, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, la doctora Isabela Navarro, de la Universidad de Chile, y el doctor Javier Ramos, de la Academia de Ciencias Puras, su antiguo compañero de clase, que había terminado el programa que ella se vio obligada a abandonar. Una punzada de envidia y un dejo de tristeza la atravesaron al verlo en ese escenario. Antes de comenzar el desafío final, anunció la doctora Montoya, con una voz que transmitía autoridad y calma. El señor Vargas desea dirigirse a nuestra audiencia global. La cámara hizo un paneo hacia Alejandro Vargas, impecable en su traje a medida, de pie con una confianza casi ofensiva, en el centro del escenario. Sostenía una hoja de papel cubierta de ecuaciones complejas, un trofeo de su supuesta invencibilidad. Señoras y caballeros, su voz resonó por todo el auditorio. Toto, teñida de una jactancia apenas disimulada. Esta noche presento la paradoja de la convergencia. Mi equipo de investigación ha pasado 3 años desarrollando esta prueba. Demuestra que ciertas secuencias infinitas no pueden converger bajo ningún marco matemático conocido. El público se inclinó hacia adelante, hipnotizado. Para eso habían venido. Para presenciar la historia matemática en ciernes. Los ojos de Vargas brillaron con una certeza absoluta, una convicción inquebrantable en su propia genialidad. Esta prueba ha sido verificada por equipos de las universidades más prestigiosas, la de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM. Representa el límite absoluto de la comprensión matemática humana. Hizo una pausa para un efecto dramático. Su mirada recorriendo la multitud como la de un cazador antes de abatir a su presa. Si alguien, y me refiero a alguien, en esta sala, puede encontrar el más mínimo error en esta prueba. La voz del billonario se hizo más fuerte, su arrogancia llenando cada rincón de la vasta sala. Si alguien puede resolver esta paradoja que ha desconcertado a las mentes matemáticas más grandes del mundo, yo personalmente le extenderé un cheque por todo lo que poseo. Mis empresas, mis propiedades, toda mi fortuna. 52.000 millones de euros. La audiencia jadeó. Un suspiro colectivo de asombro y incredulidad. Las redes sociales explotaron. Esto ya no era solo un desafío matemático. Era la apuesta del siglo, un acto de arrogancia sin precedentes que desafiaba la razón. Sofía sintió su corazón golpear contra sus costillas, un tambor sordo resonando en el silencio repentino de la sala. En su bolsillo, la servilleta de Vargas parecía arder contra la punta de sus dedos, una llama de verdad en medio de la mentira. Ella sabía exactamente dónde fallaba su prueba. El error no era complejo ni sutil. Era vergonzosamente básico. Un error de convención de signo en la 7ª ecuación que invalidaba todo su marco. Pero ella era nadie, una desertora de la academia, una camarera. ¿Quién le creería? La doctora Montoya se adelantó con documentos legales en mano, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Señor Vargas, esto es sumamente inusual. ¿Está seguro de este desafío? Absolutamente, declaró Vargas, su voz rebosante de soberbia. Estoy tan seguro de mi prueba que estoy dispuesto a apostarlo todo, porque las matemáticas no mienten, doctora Montoya. Y yo tampoco. La cámara capturó su aire de suficiencia a la perfección, mientras observaba a la audiencia atónita. 300 millones de espectadores lo vieron firmar su rúbrica en la garantía legal. Los abogados se apresuraron a tramitar la documentación. Esto ya no era una competición. Era una ejecución pública de la soberbia matemática.
Un duelo de honor donde el perdedor lo perdería todo. En el vestíbulo, Sofía cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría todo. Empezó a abrirse paso entre la multitud, empujando con determinación hacia la entrada del auditorio. Los guardias de seguridad le bloquearon el paso, sus rostros impasibles, sus manos en las radios. «Disculpe, señorita, esta área es solo para concursantes registrados e invitados VIP». La pregunta silenciosa resonaba. ¿Tendría una ex estudiante de matemáticas de la Academia de Ciencias Puras el coraje de desafiar al hombre más arrogante de América Latina? «Dije que esta área está restringida», repitió el guardia, su mano moviéndose hacia su radio, su tono autoritario. «Debe regresar a la zona de visualización pública inmediatamente». La voz de Sofía salió más firme de lo que se sentía, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Necesito hablar con la doctora Montoya. Se trata de una prueba matemática». El guardia soltó una risa burlona, un sonido que perforó el corazón de Sofía con el recordatorio de su lugar. «Señorita, la mitad de la gente aquí cree que puede resolver problemas matemáticos de millones de euros. Así no funcionan las cosas». Pero la doctora Elena Montoya había notado el alboroto cerca de la entrada, una perturbación en el orden impecable del evento. Algo en la tranquila confianza de la joven atrajo su atención. Como jefa del Departamento de Matemáticas de la UNAM, había aprendido a reconocer la genuina intuición matemática. Rara vez se anunciaba con arrogancia, sino con una tranquila convicción. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó la doctora Montoya, acercándose con curiosidad en lugar de fastidio, su mirada analítica posándose en Sofía. Sofía sacó la servilleta húmeda de Vargas de su bolsillo, el papel arrugado un testimonio de la humillación que había soportado. «Hay un error en la ecuación 7 de la paradoja de la convergencia. La convención de signo cambia de iteración positiva a negativa sin justificación». El auditorio cayó en un silencio sepulcral, el murmullo de la multitud ahogándose en un momento de incredulidad. 300 millones de espectadores observaron a través de las cámaras cómo una mujer con un uniforme de camarera desafiaba al matemático más seguro de sí mismo del mundo. La doctora Montoya examinó la servilleta, sus cejas arqueándose en una expresión de asombro. Esos no eran garabatos aleatorios. Los márgenes contenían derivaciones elegantes, atajos que la mayoría de los estudiantes de posgrado pasarían por alto. «¿Dónde estudiaste matemáticas?», preguntó, su voz teñida de una nueva curiosidad, de un respeto incipiente. «Academia de Ciencias Puras. 3 años de programa doctoral antes de que...». La voz de Sofía se apagó. La razón ya no importaba. La risa de Vargas resonó desde el escenario, un sonido agudo y burlón que cortó el aire. «Seguridad. Saquen a esta mujer delirante inmediatamente. No tengo tiempo para personas desesperadas que buscan atención». Pero la doctora Montoya levantó la mano, deteniendo a los guardias con una autoridad silenciosa. «Señor Vargas, ella ha identificado un error específico. Como directora de la competición, estoy obligada a verificar cualquier objeción matemática válida a su prueba». «Esto es ridículo», gruñó Vargas, su rostro enrojecido por la ira y la incredulidad de que alguien lo desafiara. «Esa mujer me estaba sirviendo café hace 2 horas. Probablemente no sabe ni equilibrar un talonario, y mucho menos entender matemáticas avanzadas». La multitud murmuró con un reconocimiento incómodo. Muchos la habían visto en El Candelabro Dorado. La ironía era deliciosa. La misma persona que él había humillado ahora cuestionaba su supremacía matemática. La doctora Montoya se dirigió a la pantalla gigante de visualización. «Señorita Williams. Sofía Williams. Señorita Williams, por favor, explique su objeción a la ecuación 7». Las manos de Sofía temblaron cuando se acercó al micrófono, la inmensidad del auditorio extendiéndose ante ella como un océano de juicio. Pero las matemáticas siempre habían sido su refugio seguro, el único lugar donde la verdad importaba más que las apariencias.
Respiró hondo, un aliento que le llenó los pulmones de un valor recién encontrado. En la ecuación 7, señor Vargas, usted asume una iteración positiva al establecer el límite de convergencia. Comenzó Sofía, su voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza con cada palabra, imbuida de la certeza inquebrantable de los números. Pero en el paso 12 cambia a una iteración negativa sin ajustar el comportamiento asintótico. Se movió hacia la pizarra junto a la pantalla principal, tomó un marcador prestado y comenzó a escribir con una precisión fluida. Cada trazo una declaración de verdad. Si se itera positivamente, su límite se acerca al infinito positivo a lo largo de esta trayectoria. Su mano se movió con confianza por la pizarra, dibujando curvas y símbolos matemáticos que eran un idioma para ella. Pero la iteración negativa crea un patrón de convergencia completamente diferente. El límite en realidad se acerca a 2847, no a cero como afirma su prueba. Los tres concursantes de doctorado intercambiaron miradas, sus rostros una mezcla de asombro y una dosis creciente de alarma. El doctor Soto de la Universidad de Salamanca tomó su calculadora, sus dedos volando sobre las teclas con frenética velocidad. La doctora Navarro de la Universidad de Chile sacó su computadora portátil, ejecutando cálculos rápidos que confirmaban la incipiente sospecha. El doctor Ramos de la Academia de Ciencias Puras, su antiguo compañero, miró fijamente la pizarra con un reconocimiento creciente, su expresión transfigurándose de la sorpresa a una admiración sincera. «Tiene razón», susurró el doctor Ramos, lo suficientemente alto como para que su micrófono lo captara. El comportamiento asintótico cambia por completo con la iteración negativa. La doctora Montoya verificó rápidamente el cálculo en su tableta, su rostro mostrando sorpresa, luego algo que se acercaba al asombro, una emoción que rara vez se permitía en público. La corrección es matemáticamente sólida. El rostro de Vargas se puso rojo, una furia impotente hirviéndole por dentro. «¡Esto es imposible! Mi equipo pasó 3 años en esta prueba. La revisaron expertos de Salamanca, Monterrey y la UNAM. A veces», dijo Sofía en voz baja, con una calma que desarmó la furia del magnate, «los errores más obvios son los más difíciles de ver cuando uno está demasiado cerca del problema». El auditorio estalló en un clamor ensordecedor. Las redes sociales explotaron con clips de la camarera desconocida, dando una lección magistral a un billonario matemático. El hashtag #geniocamarera comenzó a ser tendencia mundial en cuestión de minutos, un torrente imparable de apoyo y asombro. Pero Vargas no había terminado. Su orgullo herido clamaba venganza. No podía aceptar la derrota. «Cualquiera puede señalar errores aritméticos», espetó, su voz cargada de un veneno que no ocultaba su pánico. «Eso no la convierte en matemática. Esto fue, en el mejor de los casos, suerte». La doctora Montoya estudió la pantalla de su tableta, donde se estaban ejecutando cálculos adicionales que confirmaban la profundidad del descubrimiento de Sofía. «Señor Vargas, esto no fue aritmética. La señorita Williams identificó un error conceptual fundamental en la teoría de la convergencia. Su corrección abre un enfoque completamente nuevo para el análisis de series infinitas». Los 3 concursantes de doctorado ahora estaban agrupados, garabateando variaciones de la corrección de Sofía en sus borradores. Lo que ella había revelado en 30 segundos estaba remodelando su comprensión de problemas con los que habían luchado durante años. Además, continuó la doctora Montoya, su voz resonando con la autoridad de quien reconocía una verdad ineludible, su notación matemática sugiere un entrenamiento avanzado. Estas técnicas no se enseñan a nivel de pregrado. La confianza de Vargas vaciló por primera vez en 15 años, un temblor casi imperceptible en su postura. Mi equipo necesitará verificar esto de forma independiente». «Por supuesto», aceptó la doctora Montoya, con una ligera inclinación de cabeza. «Pero de acuerdo con las reglas de la competición, cualquier objeción matemática válida a la prueba principal requiere que el retador pase al siguiente nivel de dificultad.
La audiencia contuvo el aliento. El peso de la expectativa se hizo palpable. Sofía había superado la primera prueba, había vencido la primera batalla, pero los desafíos reales aún estaban por delante, un camino escarpado hacia la redención. Los ojos de Vargas se entrecerraron con una malicia renovada, un fuego frío de venganza ardiendo en sus profundidades. Bien. Si esta mujer cree que es tan inteligente, veamos cómo se las arregla con problemas que realmente importan. Doctora Montoya, presente los desafíos secundarios. La doctora Montoya se dirigió directamente a Sofía, con una seriedad que reflejaba la magnitud de lo que estaba por venir. Señorita Williams, ¿está preparada para competir en la competición formal? Los próximos 3 problemas aumentan significativamente en dificultad. Sofía miró la marea de rostros. Algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo, y algunos incluso una hostilidad abierta. Pero diseminados por toda la audiencia, vio algo más: esperanza. Personas que, como ella, habían sido subestimadas e ignoradas, se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sus miradas fijas en ella, buscando en su figura la validación de sus propias luchas. «Estoy lista», dijo Sofía simplemente, su voz resonando con una tranquila dignidad, una fuerza que la había abandonado hacía mucho tiempo. Pero mientras la doctora Montoya preparaba el siguiente desafío, Vargas ya estaba planeando su venganza, su rostro contorsionado por el desprecio. Esto ya no se trataba solo de matemáticas, se trataba de destruir a la mujer que se atrevió a hacerlo quedar en ridículo frente al mundo entero, de restablecer su honor pisoteando el de ella. ¿Podría una ex desertora de la Academia de Ciencias Puras sobrevivir a lo que vendría a continuación? El telón de la vida se abría a un nuevo acto, uno donde el coraje de una mujer se enfrentaba a la crueldad de un imperio. La doctora Montoya levantó una mano para silenciar el zumbido del auditorio, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Señoras y caballeros, nos encontramos ante una situación sin precedentes. La señorita Williams ha identificado con éxito un error fundamental en el desafío principal de esta noche. La cámara hizo un primer plano del rostro de Sofía mientras ella permanecía junto a la pizarra, los marcadores aún en su mano temblorosa. Su uniforme de camarera parecía absurdamente fuera de lugar en el entorno académico formal, un recordatorio constante del contraste entre su origen y su inesperado protagonismo. Pero su trabajo matemático, visible para todos, hablaba más fuerte que cualquier credencial, más fuerte que cualquier prejuicio. De acuerdo con las reglas de la competición, continuó la doctora Montoya, su voz firme. Cualquier retador que identifique errores en las pruebas preliminares avanza a la categoría de competición formal. Vargas dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia apenas contenida, una tormenta en sus ojos. Dora Montoya, exijo que verifiquemos su historial primero. Esta mujer no tiene ningún derecho a competir contra matemáticos legítimos. Mi derecho, dijo Sofía en voz baja en su micrófono, su mirada fija en Vargas, una quietud peligrosa en su voz. Es la matemática, y a la matemática no le importa mi uniforme. El auditorio estalló en aplausos, un coro de aprobación que resonó como una victoria. Las redes sociales explotaron con clips de su respuesta. El hashtag #A la matemática no. Y le importa tu uniforme comenzó a hacer tendencia junto con Ush, genio camarera. Pero Vargas no retrocedía, alimentado por el desprecio, su honor herido reclamando más. Bien, espetó. Si quieres jugar a este juego, subamos la apuesta. Hizo un gesto a sus abogados, que tecleaban frenéticamente en sus laptops en la primera fila. Doctora Montoya, modifico formalmente mi desafío. Señor Vargas, eso es muy irregular. Intentó interponer la doctora Montoya, pero fue interrumpida por la voz de Vargas, que resonó en el silencioso salón. Doblo mi apuesta. 105,000 millones de euros. Todo lo que poseo, más los activos combinados de mis empresas. Señaló directamente a Sofía, sus ojos inyectados en sangre por la ira.
Pero ahora ella tiene que resolver 3 problemas, no uno. Y solo tiene 60 minutos en total. El auditorio jadeó. Un suspiro colectivo de asombro y horror. Los 3 concursantes de doctorado parecían aturdidos. Esto ya no era solo una competición matemática. Era una guerra financiera, un duelo a muerte donde la humillación sería el arma principal. La doctora Montoya revisó su tableta, desplazándose por las regulaciones de la competición, su rostro una mezcla de consternación y respeto por la ferocidad de la situación. Las reglas permiten desafíos modificados, si todas las partes consienten. «Acepto», dijo Sofía, antes de que la doctora Montoya pudiera terminar. Una calma escalofriante en su voz. «No entiende a lo que está aceptando», le advirtió el doctor Soto de la Universidad de Salamanca, con la preocupación grabada en su rostro. «Estos no son problemas de libro de texto, son preguntas de investigación de vanguardia, en las que equipos de matemáticos trabajan durante años». Pero los ojos de Sofía estaban fijos en Vargas, su mirada inquebrantable. Había visto esa mirada antes, la certeza absoluta de que estaba a punto de aplastar a alguien que consideraba por debajo de él. La misma mirada que había usado al pisar su pie y llamar a su gente contaminada en el candelabro dorado. Además, continuó Vargas, sintiendo la victoria al alcance de la mano, con un placer sádico, la competición se transmitirá ahora en vivo a las cadenas de noticias globales, CNN, BBC, Al Jazeera. Todos verán a esta mujer fracasar espectacularmente. La doctora Montoya parecía preocupada, su ceño fruncido por la aparente injusticia. «Señorita Williams no está obligada a aceptar estas modificaciones. El desafío original se mantiene si lo prefiere». «No», dijo Sofía con firmeza, su voz clara y decidida. «Acepto sus términos, todos ellos». La audiencia había crecido de 300 millones a más de 500 millones, a medida que la noticia del desafío sin precedentes se extendía por todo el mundo. En el candelabro dorado, Ramón y el personal de la cocina estaban apiñados alrededor de una tableta, observando a su ex camarera enfrentarse al billonario más arrogante de América. «¿Está loca?», murmuró Ramón, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Ese hombre la destruirá». Pero en los hogares de ancianos y las universidades comunitarias, en las salas de descanso de turnos nocturnos y en los apartamentos de madres solteras, personas que habían sido ignoradas y subestimadas se reunían alrededor de las pantallas con una esperanza creciente, proyectando sus propios sueños en Sofía. La doctora Montoya anunció las nuevas reglas. La voz teñida de una seriedad que ya no podía ocultar el dramatismo de la situación. 3 problemas. 60 minutos en total. La señorita Williams trabajaría en el tablero principal. Los concursantes existentes competirían simultáneamente con fines comparativos. «Y cuando ella falle», añadió Vargas con una sonrisa cruel, una expresión de puro sadismo en su rostro, «quiero que admita públicamente que no es más que una farsante que busca atención. Quiero que se disculpe con cada espectador por hacerles perder el tiempo». La crueldad de la demanda golpeó a la audiencia como una bofetada. Incluso sus partidarios parecían incómodos con la innecesaria cláusula de humillación. «¿Y cuándo tendré éxito?», preguntó Sofía, su voz baja pero firme, una chispa de desafío en sus ojos. Vargas soltó una carcajada estridente, un sonido desagradable que resonó en el auditorio. «No lo harás». «Pero si lo hago, ¿entonces qué?». Sus abogados trataban frenéticamente de hacerle señas para que se detuviera, para que no diera más concesiones, pero su arrogancia había tomado el control por completo, cegándolo a la lógica. «Si de alguna manera resuelves los 3 problemas, lo cual es matemáticamente imposible», respondió con una mueca burlona, «entonces sí, te quedas con todo. Si das 5.000 millones de euros y una disculpa pública de mi parte». Los contratos fueron reescritos y firmados apresuradamente, sellando el destino de ambos. Las cámaras se colocaron para obtener los ángulos óptimos. Las plataformas de redes sociales colapsaron bajo la carga de visitas a medida que la noticia se extendía globalmente.
el mundo entero pendiente de este extraordinario duelo. La doctora Montoya se acercó a Sofía en privado durante la configuración, su voz teñida de preocupación genuina. ¿Está segura de esto, señorita Williams? No hay vergüenza en competir bajo los términos originales. Hay vergüenza en permanecer en silencio cuando alguien cree que puede humillarme sin consecuencias, respondió Sofía, su mirada firme, sus ojos ardiendo con una determinación fría y dura. He estado callada demasiado tiempo. Mientras los técnicos terminaban de colocar cámaras y micrófonos, Vargas hizo un último anuncio, su voz retumbando con una seguridad arrogante. Señoras y caballeros, están a punto de presenciar la diferencia entre el verdadero genio matemático y la desesperada ilusión. Observen atentamente cómo esta mujer se avergüenza a sí misma frente al mundo entero. Pero algo había cambiado en la postura de Sofía, un cambio sutil pero profundo. Las manos temblorosas ahora estaban firmes, su voz incierta había crecido en fuerza. Se acercó a la enorme pizarra como un concertista de piano se acerca a su instrumento, con reverencia y una confianza silenciosa. El temporizador fue configurado. Los problemas, sellados, esperaban. 500 millones de personas contuvieron la respiración. ¿Podría la mujer que limpió los desastres de Vargas limpiar también sus matemáticas? La batalla por el honor y la verdad estaba a punto de comenzar. La cuenta regresiva de 60 minutos comenzó con un ensordecedor pitido que resonó por todo el gran coliseo científico. La doctora Montoya rompió el sello del primer sobre, revelando el problema 1, teoría de probabilidad avanzada con aplicaciones cuánticas. Sofía leyó el problema una vez, luego 2 veces, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una luz de reconocimiento en sus ojos. Los concursantes de doctorado ya estaban garabateando ecuaciones frenéticamente, sus cerebros trabajando a marchas forzadas. Pero ella permaneció inmóvil durante 30 segundos, absorbiendo el paisaje matemático en su mente, visualizando las conexiones invisibles. Mientras el doctor Soto de la Universidad de Salamanca luchaba con la configuración inicial, Sofía identificó un atajo elegante. En lugar de forzar su camino a través de 17 variables con una fuerza bruta e ineficiente, reconoció el problema como una cadena de Markov disfrazada. Su marcador se movió por la pizarra con una precisión fluida, cortando la complejidad como un cuchillo a través de la seda, revelando la belleza subyacente de la estructura. La audiencia se inclinó hacia adelante, hipnotizada por su velocidad y la aparente facilidad con la que desentrañaba el enigma. Incluso Vargas, el arquitecto de su humillación, parecía sorprendido por su velocidad. Pero las redes sociales eran brutales. Cuentas anónimas inundaron Twitter con ataques. Es camarera falsa por suerte. Esto está montado para vistas. Seguro le dan respuestas por un audífono. El odio fue inmediato y virulento, un veneno digital que buscaba socavar su triunfo naciente. Mientras tanto, Ramón de El Candelabro Dorado estaba atendiendo llamadas de los medios de comunicación, su voz tensa por el inesperado giro de los acontecimientos. Siempre fue extraña, dijo a los reporteros, murmurando números para sí misma, garabateando en servilletas durante los descansos. Pensábamos que podría estar mentalmente inestable. La doctora Montoya abrió el segundo sobre. Problema 2. Variedades topológicas y geometría diferencial. Esta era la especialidad de Sofía de la Academia de Ciencias Puras. Había publicado una investigación de pregrado sobre la teoría de variedades que sus profesores habían calificado de revolucionaria. Su enfoque era tan poco convencional que la doctora Navarro de la Universidad de Chile detuvo su propio trabajo para observar. Su rostro una mezcla de admiración y perplejidad. Está usando el mapeo de Riemann a la inversa, susurró el doctor Ramos a su micrófono. Eso es realmente brillante. Las cámaras captaron el asombro en los rostros de los concursantes de doctorado. Aquí había alguien pensando más allá de sus enfoques de libros de texto, encontrando caminos a través de paisajes matemáticos que nunca habían considerado. Una verdadera pionera en medio de la ortodoxia.
Pero Vargas aprovechó el momento para una guerra psicológica, para golpear donde más dolía. Señoras y caballeros, permítanme compartir lo que descubrí sobre nuestra retadora durante el descanso. Su voz goteaba con una preocupación manufacturada, un veneno azucarado que buscaba destruir la reputación de Sofía. La señorita Williams fue expulsada de la Academia de Ciencias Puras por mala conducta académica. La mentira golpeó a Sofía como un golpe físico. Tropezó, casi dejando caer el marcador, su impulso matemático hecho añicos por el peso de la calumnia. El público murmuró con incertidumbre, la duda sembrándose en sus corazones. «Eso no es cierto», dijo Sofía en voz baja, pero su micrófono apenas la recogió, su voz ahogada por la emoción y la incredulidad. «Mis fuentes en la academia lo confirman», continuó Vargas sin inmutarse, su voz un torrente de engaño. «Acusaciones de plagio, por eso nunca terminó su doctorado». En los salones de toda América, los espectadores cambiaban entre creer y dudar. La historia parecía demasiado perfecta, demasiado parecida a un cuento de hadas. Seguramente las camareras no podían resolver problemas que desconcertaban a los doctores. La doctora Montoya intervino con una autoridad tranquila, su voz cortando la tensión. «Señor Vargas, a menos que tenga documentación, tales acusaciones son inapropiadas». Se acercó a la pizarra de Sofía, estudiando su trabajo con una mirada intensa y analítica. «Señorita Williams, su enfoque topológico aquí es genuinamente original. Nunca había visto esta técnica de mapeo en particular». La validación de la doctora Montoya, una voz de razón en medio del caos, calmó los nervios de Sofía. Las matemáticas no mentían, incluso cuando la gente lo hacía. Pero el daño se estaba extendiendo más rápido que sus soluciones. Los medios de comunicación comenzaron a publicar titulares exclusivos. El turbio pasado de la misteriosa matemática. Los programas de noticias por cable entrevistaron a expertos que cuestionaban si todo el evento había sido montado para obtener ratings. «Nadie pasa de servir café a resolver matemáticas a nivel de investigación», declaró un profesor de la Universidad de Salamanca en la CEN. «El cerebro humano no funciona así. 27 minutos restantes». El tercer problema aún estaba sellado. 2 problemas resueltos, pero apenas. Sofía terminó el problema 2 con un floreo. Su solución tan elegante que los 3 concursantes de doctorado aplaudieron espontáneamente. Incluso ellos reconocieron la belleza matemática cuando la vieron. Su trabajo mostraba intuiciones que los programas de posgrado tardaban años en desarrollar, pero el equipo legal de Vargas trabajaba frenéticamente en sus teléfonos, sembrando dudas. «Estamos recibiendo informes de que sus soluciones podrían estar preprogramadas», anunció un abogado lo suficientemente alto como para que las cámaras lo captaran. «Este nivel de velocidad sugiere asistencia tecnológica o conocimiento previo». Los guardias de seguridad comenzaron a inspeccionar el área del escenario, buscando dispositivos ocultos. La implicación era clara. Ningún concursante legítimo podría actuar a este nivel sin hacer trampa. La olla a presión se intensificaba. Los ángulos de las cámaras se multiplicaron. La audiencia global había crecido a 700 millones de personas. Las plataformas de redes sociales se estaban colapsando bajo la carga de tráfico. Los hashtags Mike Go, genio matemático, y Tasha, fraude camarera, eran tendencias simultáneamente, un reflejo de la polarización que Sofía había desatado. La doctora Montoya abrió el sobre final con ceremonia. Problema 3. La paradoja del puente infinito. La obra maestra personal de Vargas que había desconcertado a equipos de investigación durante años. Sofía lo leyó una vez y sintió algo encajar en su mente. Esto no era solo matemáticas. Eran 3 disciplinas matemáticas separadas disfrazadas de un solo problema: teoría de números, topología y análisis de convergencia, todas entrelazadas en un tapiz que parecía imposible hasta que se encontraba la perspectiva correcta. Pero entonces, el desastre golpeó. Su calculadora falló. La pantalla parpadeó y se apagó.
dejándola sin apoyo computacional para los cálculos más complejos de su vida. Los problemas técnicos ocurren. Vargas se encogió de hombros con falsa simpatía, sus ojos brillando con un placer mal disimulado. Quizás deberíamos posponerlo mientras le encontramos una calculadora que funcione. La audiencia se estaba fracturando en bandos. Los partidarios gritaban, ¡déjenla trabajar!, mientras los escépticos pedían la verificación de su identidad. La comunidad matemática estaba dividida entre la fascinación y la sospecha. «No necesito una calculadora», anunció Sofía, su voz adquiriendo una nueva fuerza, una desafiante confianza que resonó en el Coliseo. Las matemáticas existían mucho antes de la computación electrónica. Se volvió hacia la enorme pizarra y comenzó a trabajar puramente a partir del cálculo mental. Su mente procesaba números con la misma fluidez con la que un concertista de piano lee partituras musicales complejas. Los espectadores observaron asombrados cómo realizaba cálculos que la mayoría de la gente necesitaba computadoras para verificar. Con 8 minutos restantes, el agotamiento de Sofía era evidente. La tensión mental de resolver matemáticas a nivel de investigación mientras soportaba un asesinato de carácter público la había empujado a sus límites. Su escritura se volvió más temblorosa, sus explicaciones menos fluidas. Su cuerpo clamaba por un descanso que no podía darle. Vargas sintió la debilidad, un depredador que olfatea la sangre en el agua. «Esto es lo que sucede cuando la desesperación se encuentra con la realidad», anunció a las cámaras, su voz cargada de un triunfo prematuro. «Obsérvenla colapsar bajo una presión para la que nunca estuvo calificada». Faltaban 7 minutos, sin calculadora. Escepticismo global. Asesinato de carácter. Agotamiento físico. El peso de las expectativas de 700 millones de personas presionando sobre sus hombros, una carga insoportable. Pero mientras Sofía miraba fijamente la paradoja del puente infinito, algo extraordinario sucedió. Todo el ruido se desvaneció, los abucheos, las cámaras, la presión. Nada de eso importaba ya. Solo existían las matemáticas, puras, hermosas, innegables matemáticas. Vio el puente que conectaba los 3 problemas. Entendió por qué los equipos de Vargas habían fallado durante años. Habían estado tratando de resolver un problema imposible cuando debieron haber estado resolviendo 3 problemas elegantes, cada uno una pieza de un rompecabezas más grande. La solución requería pensar más allá de los marcos tradicionales. Necesitaba abordar el problema no como una matemática, sino como una artista, viendo patrones donde otros veían caos. Su marcador comenzó a moverse por la pizarra con una energía renovada. No el garabateo frenético de alguien bajo presión, sino los trazos confiados de alguien que había encontrado su camino a casa, que había vuelto al refugio seguro de su mente. 6 minutos restantes. La batalla final estaba a punto de comenzar. ¿Podría la intuición matemática pura triunfar sobre el poder computacional y el prejuicio institucional? Quedaban 100 minutos cuando la doctora Montoya recibió un mensaje urgente en su tableta. Lo leyó 2 veces, su expresión cambiando de la confusión a algo que se acercaba al shock. «Señoras y caballeros», anunció, su voz cortando la tensión del auditorio. «Acabo de recibir una comunicación del Consorcio Internacional de Matemáticas. Necesitan hacer una divulgación inmediata sobre la competición de esta noche». La cámara hizo un primer plano de su rostro mientras continuaba leyendo, la tensión palpable en el aire. Vargas parecía molesto por la interrupción, pero algo en el tono de la doctora Montoya sugería que esto no era rutinario. La paradoja del puente infinito que el señor Vargas presentó esta noche. La doctora Montoya hizo una pausa, mirando de nuevo su tableta. Según la documentación recién presentada por la Academia de Ciencias Puras, la Universidad de Salamanca y la UNAM, este problema fue diseñado específicamente para ser insoluble, utilizando enfoques matemáticos convencionales. Un murmullo recorrió la audiencia. Los concursantes de doctorado detuvieron sus frenéticos cálculos y levantaron la vista de su trabajo,
sus rostros una mezcla de incredulidad y asombro. El problema fue creado como parte de una iniciativa de investigación para identificar matemáticos que piensan más allá de los marcos tradicionales. Continuó la doctora Montoya, su voz ahora cargada de una revelación que cambiaría el curso del evento. Requiere lo que el consorcio llama síntesis de patrones intuitivos, la capacidad de ver relaciones matemáticas que el análisis computacional puro no puede detectar. El rostro de Vargas se puso pálido, la sangre abandonando su rostro. Esto no era parte de su plan, de su estrategia para humillarla. La doctora Montoya continuó con una calma implacable. Además, el consorcio revela que la propia solución del señor Vargas, desarrollada durante 3 años, se basó en gran medida en algoritmos de computación cuántica y reconocimiento de patrones asistido por inteligencia artificial. Ningún matemático humano ha resuelto este problema utilizando únicamente el cálculo manual. El auditorio se quedó en silencio, un silencio atronador. 700 millones de espectadores estaban presenciando cómo las reglas del juego cambiaban por completo, cómo la verdad se abría paso entre la mentira. Esto significa, dijo la doctora Montoya con cuidado, su voz pesada con la inmensidad de la revelación, que la señorita Williams está intentando algo que nunca se ha logrado en la historia de las matemáticas modernas. Está trabajando sin ninguna asistencia computacional en un problema diseñado específicamente para requerir aumento tecnológico. Vargas dio un paso adelante, el pánico arrastrándose en su voz, el control que creía tener desvaneciéndose ante sus ojos. Doctora Montoya, esta divulgación es sumamente inapropiada. Los parámetros de la competición estaban claramente establecidos. En realidad, señor Vargas, respondió la doctora Montoya, su mirada fija en él. La carta del consorcio indica que usted era consciente de la clasificación especial del problema cuando lo seleccionó esta noche. La pregunta que plantean es si fue ético presentar un desafío insoluble sin divulgarlo. El giro golpeó a todos simultáneamente. Vargas no solo había sido arrogante, había estado deliberadamente preparando un escenario imposible, eligiendo un problema que requería asistencia tecnológica precisamente porque sabía que ningún humano podría resolverlo manualmente. Pero Sophia Williams todavía estaba trabajando en la pizarra, completamente absorta en sus cálculos, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Estaba a 3 minutos de intentar algo que el establecimiento matemático mundial consideraba imposible. La audiencia global ya no solo estaba viendo una competición, estaban presenciando a una mujer desafiar los límites mismos de la capacidad matemática humana. La arrogancia de Vargas lo había atrapado finalmente en una red de su propia creación. La revelación golpeó a Sofía como un golpe físico. Se detuvo a mitad del cálculo, su marcador congelado contra la pizarra, el flujo de su pensamiento abruptamente interrumpido. El problema que había estado resolviendo con tanta confianza durante la última hora no solo era difícil, estaba diseñado para ser imposible de resolver para las mentes humanas. Ningún humano lo ha resuelto manualmente. Las palabras de la doctora Montoya resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. Cada sílaba un martillo golpeando su esperanza. A su alrededor los concursantes de doctorado ya se habían rendido. El doctor Soto de la Universidad de Salamanca sacudió la cabeza en señal de derrota, un gesto de resignación. Si requiere computación cuántica, no tiene sentido continuar. La Dos Navarro de la Universidad de Chile cerró su cuaderno con un suspiro de resignación. Incluso el doctor Ramos de la Academia de Ciencias Puras, quien había apoyado los enfoques poco convencionales de Sofía, se alejó de su pizarra. Su expresión una mezcla de tristeza y una comprensión amarga. Pero lo peor fue ver a la audiencia global perder la fe en tiempo real. El sentimiento en las redes sociales pasó de la curiosidad a la lástima. La han preparado para fracasar. Vargas planeó esta humillación desde el principio. Nadie podía resolver un problema imposible. 3 minutos y 40 segundos restantes en el cronómetro, pero podría haber sido 0.
¿Cómo se resuelve un problema que las mentes matemáticas más grandes del mundo, asistidas por las computadoras más poderosas, consideraron más allá de la capacidad humana? Sofía miró fijamente su trabajo en la pizarra. Todos sus cálculos de repente se sintieron sin sentido. Había identificado las 3 disciplinas matemáticas separadas escondidas dentro de la paradoja: teoría de números, topología y análisis de convergencia. Había encontrado conexiones elegantes entre ellas. Pero si el problema requería tecnología que ella no tenía, entonces todas sus intuiciones eran inútiles. El auditorio ya no estaba en silencio por la anticipación. Estaba en silencio por la simpatía. 600 millones de personas estaban presenciando su inevitable fracaso, y ella podía sentir su lástima irradiando a través de las cámaras, un peso insoportable sobre su alma. Señorita Williams, la doctora Montoya se acercó suavemente, su voz llena de una compasión genuina. Dada esta nueva información sobre la clasificación del problema, nadie le reprocharía que se retire. Lo que ha logrado esta noche ya es extraordinario. Sofía miró a la doctora Montoya, luego a los rostros expectantes de la audiencia. Vio a Ramón de El Candelabro Dorado, sonriendo en una videollamada, probablemente diciéndole a los reporteros que él siempre había sabido que ella deliraba. Vio a los abogados de Vargas trabajando furiosamente en sus teléfonos, probablemente preparando declaraciones de control de daños sobre cómo su cliente había estado protegiendo la integridad de las matemáticas al exponer afirmaciones fraudulentas. Pero lo peor de todo, vio la decepción en los ojos de las personas que habían creído en ella. Los trabajadores del turno de noche que habían pausado sus trabajos para mirar. Las madres solteras que se habían visto reflejadas en su lucha. Los estudiantes a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente inteligentes. Habían invertido su esperanza en su sueño imposible, y ahora ella estaba a punto de defraudarlos a todos. «No puedo hacerlo», susurró, su voz apenas audible a través del micrófono. «Pensé que podía ver la solución, pero si es imposible». Su confianza, construida a través de años de estudio matemático e intuición natural, se desmoronó por completo. Ella era solo una camarera que había sido lo suficientemente tonta como para creer que podía competir con billonarios y doctores. La humillación le quemó el pecho como ácido. Vargas sintió su momento de triunfo, una mueca de placer extendiéndose por su rostro, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. Señoras y caballeros, esto es lo que sucede cuando la ilusión se encuentra con la realidad. La señorita Williams ha estado viviendo en una fantasía donde servir café la califica para resolver problemas que desconciertan a las mentes más finas del mundo. La crueldad en su voz era inconfundible. Esto ya no se trataba solo de matemáticas, se trataba de ponerla de nuevo en lo que él consideraba su lugar apropiado, de recordarle su supuesta inferioridad. Pero entonces, cortando la desesperación, vino una voz que cambió todo. «Sofía». La voz de la doctora Montoya era tranquila pero firme. Se acercó más, hablándole directamente a ella en lugar de a las cámaras, sus ojos fijos en los de Sofía, infundiéndole una nueva esperanza. A las matemáticas no les importan las clasificaciones, ni los comités, ni lo que se supone que es imposible. ¿Has visto algo en este problema que otros no han visto? Confía en tu mente. La doctora Montoya hizo un gesto hacia la pizarra, sus dedos apuntando a los garabatos de Sofía. «Mira tu trabajo. Míralo de verdad. No has estado resolviendo 3 problemas separados. Has estado construyendo algo completamente nuevo». Sofía se volvió hacia sus ecuaciones. A través de sus lágrimas de frustración, comenzó a ver lo que la doctora Montoya quería decir. Su enfoque no había seguido los caminos matemáticos tradicionales. Había estado creando puentes entre disciplinas que no se suponía que se conectaran. Quizás el problema no era que le faltara la tecnología adecuada. Quizás el problema era que todos los demás habían estado pensando en ello de manera equivocada. 2 minutos y 15 segundos restantes. Podría encontrar el coraje para intentar lo imposible una vez más.
2 minutos y 15 segundos. Sofía se secó los ojos y se volvió hacia la pizarra con un propósito renovado, una determinación férrea. La doctora Montoya tenía razón. No había estado resolviendo 3 problemas separados. Había estado construyendo algo que nunca antes había existido. La paradoja del puente infinito no se trataba de encontrar una única solución. Se trataba de crear un lenguaje matemático que pudiera describir el infinito mismo. «Lo veo ahora», susurró, su voz creciendo en fuerza, resonando en el silencio del Coliseo. El marcador se movió por la pizarra con una confianza fluida mientras su intuición matemática tomaba el control por completo. Mientras Vargas y su equipo habían pasado 3 años usando computadoras cuánticas para abrirse camino a la fuerza a través de los cálculos, Sofía había estado desarrollando inconscientemente algo mucho más elegante, mucho más humano. Ella no estaba calculando la solución, la estaba descubriendo. La estaba pariendo desde las profundidades de su genio. El primer puente conectaba la teoría de números con la topología, donde las matemáticas tradicionales veían secuencias infinitas como entidades separadas. Sofía las reconocía como puntos en una superficie continua. Su mano se movía rápidamente, dibujando curvas matemáticas que demostraban cómo las series infinitas podían mapearse en formas geométricas. «Está tratando el infinito como un paisaje», susurró el doctor Ramos, de la Academia de Ciencias Puras con asombro. «No como un concepto matemático, sino como un espacio físico que puedes navegar». El segundo puente unía la topología con el análisis de convergencia. Aquí, el enfoque de Sofía se volvió verdaderamente revolucionario. En lugar de intentar probar la convergencia mediante cálculos de límites, mostró cómo las funciones matemáticas podían fluir como ríos a través de la superficie topológica que había creado. La audiencia estaba hipnotizada. Incluso las personas sin formación matemática podían ver la belleza en su enfoque visual. Estaba haciendo lo abstracto concreto, lo imposible tangible, dando forma a la inmensidad. Pero Vargas no había terminado. Su orgullo aún se resistía, clamando por un último intento de descalificación. «Esto es poesía matemática, no una prueba rigurosa», anunció desesperadamente, su voz cargada de frustración y un miedo creciente. «Está dibujando bonitos cuadros en lugar de proporcionar soluciones numéricas». Sofía hizo una pausa en su trabajo y lo miró directamente, sus ojos brillando con una luz fría y penetrante. Había llegado el momento del primero de los 3 golpes de oro. «Su elegante solución tiene un pequeño problema, señor Vargas», dijo con calma, su voz resonando en el auditorio silencioso, cada palabra un dardo de verdad. «Usted asumió que el infinito es siempre infinito». La declaración quedó suspendida en el aire como un desafío, una verdad ineludible. El rostro de Vargas mostró confusión, luego alarma, a medida que comenzaba a comprender lo que ella quería decir. «En su prueba asistida por la cuántica, usted trató todos los infinitos como equivalentes, pero hay diferentes tipos de infinito. Algunos son contables, otros incontables, algunos convergen, otros divergen. El puente que usted se perdió es que todos están conectados. 90 segundos restantes». Sofía se volvió para completar el tercer y más crucial puente. La síntesis que unificaba las 3 disciplinas matemáticas en un único marco elegante. Su marcador voló por la pizarra, conectando ecuaciones con formas geométricas, vinculando conceptos abstractos con representaciones visuales. Estaba operando puramente por instinto matemático, su mente procesando relaciones que nunca antes se habían descrito formalmente. La solución no estaba surgiendo del cálculo, estaba naciendo de la intuición, de una visión profunda y singular. «¡Increíble!», exclamó la doctora Montoya, con el aliento contenido. «Ha creado una teoría de campo unificado para secuencias infinitas». Los 3 concursantes de doctorado habían dejado de fingir que trabajaban y simplemente observaban asombrados. El doctor Soto de la Universidad de Salamanca estaba tomando fotografías de su trabajo con su teléfono. La doctora Navarro de la Universidad de Chile
estaba garabateando notas frenéticamente, tratando de seguir su lógica, de no perder ni un solo detalle de esa epifanía. 30 segundos. Sofía retrocedió y observó su trabajo. Toda la enorme pizarra estaba cubierta de ecuaciones, diagramas y conexiones que formaban un argumento matemático coherente. Pero más allá de eso, era hermoso. El tipo de belleza matemática que recordaba a la gente por qué se habían enamorado de los números en primer lugar. Ahí lo tienen, dijo simplemente, su voz resonando con la quietud de una verdad innegable. La paradoja del puente infinito no es una paradoja en absoluto. Es un mapa que muestra cómo diferentes tipos de infinitos se conectan entre sí. El cronómetro llegó a cero. El silencio llenó el gran coliseo científico, un silencio reverencial, pesado con la magnitud del momento. La doctora Montoya se acercó a la pizarra con su tableta, ejecutando algoritmos de verificación contra el trabajo de Sofía. Los 3 concursantes de doctorado se apiñaron, revisando su lógica paso a paso, sus cerebros luchando por comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Las cámaras capturaron cada ecuación, cada conexión, cada salto elegante de razonamiento matemático. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Montoya habló, su voz cargada de asombro y una autoridad recién adquirida. El razonamiento matemático es sólido. No solo sólido, sino revolucionario. La señorita Williams ha creado un enfoque completamente nuevo para el análisis de series infinitas. El auditorio estalló. Una ovación atronadora que sacudió los cimientos del Coliseo. Pero Vargas no estaba listo para ceder. La opinión de un profesor no constituye una prueba matemática. Exijo una verificación independiente de múltiples instituciones. La doctora Montoya asintió, su mirada fija en Vargas, una quietud implacable en sus ojos. Por supuesto. Ya he enviado el trabajo de la señorita Williams a la Academia de Ciencias Puras, la Universidad de Salamanca, la UNAM, la Universidad de Chile y el Tecnológico de Monterrey. Su respuesta debería llegar en breve. La tensión era insoportable. 600 millones de personas en todo el mundo contuvieron la respiración mientras el establecimiento matemático se preparaba para emitir su veredicto sobre un trabajo creado por una ex camarera en menos de 60 minutos. La tableta de la doctora Montoya sonó con mensajes entrantes, cada uno un toque de campana para el juicio final. Leyó el primero en voz alta. El enfoque del Departamento de Matemáticas de la Academia de Ciencias Puras representa un cambio de paradigma en la teoría de series infinitas. Recomendamos su publicación inmediata en la Revista de Innovación Matemática. Otro sonido. La Universidad de Salamanca confirma la validez matemática y señala aplicaciones a la teoría cuántica de campos. Luego la UNAM. Luego la Universidad de Chile. Luego el Tecnológico de Monterrey. Cada mensaje traía el mismo veredicto. Sofía Williams había resuelto lo imposible. Llegó el momento del segundo golpe de oro. Sofía miró directamente a las cámaras, su voz tranquila y poderosa, resonando con la autoridad de la verdad. Lo hermoso de las matemáticas es que no les importa quién crees que merece tener razón. El auditorio cayó en un silencio absoluto. Esto ya no se trataba solo de resolver un problema. Se trataba de la verdad confrontando la arrogancia, el mérito derrotando el prejuicio, la brillantez negándose a ser silenciada por el estatus. Todas las miradas se volvieron hacia Vargas, el hombre que había construido su reputación sobre la supremacía matemática, que había apostado públicamente todo a su certeza, que había pasado la noche humillando a la mujer, que acababa de demostrar que estaba equivocado. Durante 15 años, Alejandro Vargas nunca había sido derrotado. Durante 15 años, había sido el campeón indiscutible de la competición matemática. Pero 15 años de arrogancia acababan de encontrarse con 60 minutos de puro genio. La cámara hizo un primer plano de su rostro mientras miraba la pizarra, la comprensión finalmente amaneciendo. Sofía Williams no solo había resuelto su problema imposible,
había revolucionado el fundamento matemático sobre el que se construyó toda su carrera. El tercer golpe de oro se acercaba. El momento en que la arrogancia sería forzada a reconocer la brillantez, cuando el prejuicio se inclinaría ante la verdad, cuando lo imposible se volvería innegable. Encontraría el hombre más arrogante de América Latina, el coraje para admitir que había sido derrotado por la mujer que había intentado destruir. El momento se extendió como una eternidad. Vargas permaneció congelado, mirando el trabajo matemático que acababa de destruir 15 años de su supremacía. Pero antes de que pudiera hablar, la tableta de la doctora Montoya sonó con un mensaje urgente que lo cambiaría todo una vez más. «Señoras y caballeros», anunció, su voz con una mezcla de asombro y preocupación. «Acabo de recibir una comunicación extraordinaria de la Oficina Internacional de Patentes». Las cámaras se dirigieron hacia ella mientras continuaba leyendo. La metodología de solución de la señorita Williams, al parecer, tiene aplicaciones mucho más allá de las matemáticas puras. Su enfoque unificado para el análisis del infinito tiene implicaciones inmediatas para la computación cuántica, la optimización de la inteligencia artificial y los protocolos de cifrado de criptomonedas. Un murmullo recorrió el auditorio. Esto ya no era solo matemáticas académicas. La evaluación preliminar del impacto económico sugiere que las empresas que implementen su marco matemático podrían ver mejoras de eficiencia del 300 al 500% en el procesamiento computacional. El rostro de Vargas se puso ceniciento. Todo su imperio tecnológico se basaba en algoritmos que el avance de Sofía acababa de dejar obsoletos. Además, continuó la doctora Montoya, con una seriedad que indicaba la magnitud de lo que estaba por venir. La Oficina de Patentes está solicitando documentación inmediata de la metodología de la señorita Williams para evitar la explotación comercial no autorizada. Están estimando el valor potencial de la propiedad intelectual de... Hizo una pausa, revisando la cifra en su pantalla. 210.000 millones de euros. El auditorio estalló en caos. Los reporteros gritaban preguntas. Los equipos de cámara avanzaban para obtener mejores ángulos. Los 3 concursantes de doctorado fotografiaban frenéticamente la pizarra antes de que alguien pudiera borrarla. Pero la revelación más asombrosa aún estaba por llegar. La doctora Montoya levantó la mano para pedir silencio. «Hay una cosa más. El consorcio matemático me acaba de informar que la competición de esta noche fue parcialmente diseñada como una iniciativa de identificación de talentos. Han estado buscando matemáticos capaces de un pensamiento innovador que trascienda los enfoques computacionales tradicionales». Se volvió para mirar directamente a Sofía, sus ojos brillando con una admiración sincera. «Señorita Williams, la invitan formalmente a dirigir un nuevo instituto de investigación dedicado a las matemáticas intuitivas, con financiación completa y apoyo académico». El giro golpeó a todos simultáneamente. Esto no había sido solo una competición, había sido un proceso de reclutamiento. Y la mujer que había estado sirviendo café hacía 12 horas acababa de convertirse en la mente matemática más buscada del mundo. Pero Vargas aún no había hablado. El hombre que lo había apostado todo a su supremacía matemática ahora se enfrentaba a una elección que definiría el resto de su vida. ¿Honraría su compromiso público o su arrogancia? Encontraría una última forma de evitar las consecuencias de su crueldad. El silencio se extendió por el gran coliseo científico como un aliento contenido. 700 millones de personas en todo el mundo esperaban que Alejandro Vargas pronunciara las palabras que completarían la reversión más extraordinaria en la historia de las matemáticas. Sus abogados le susurraban frenéticamente al oído, probablemente aconsejándole que encontrara lagunas legales o que alegara que la competición había sido comprometida. Sus asociados ya habían comenzado a alejarse de él, sintiendo el cambio en la dinámica de poder. Pero Vargas miraba fijamente la pizarra donde Sofía Williams había creado algo que trascendía su comprensión. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una brillantez matemática que superaba la suya propia. Llegó el momento del tercer y último golpe de oro. «Yo
Su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Necesito verificar los cálculos yo mismo. La audiencia contuvo el aliento mientras se acercaba al trabajo de Sofía, estudiando cada ecuación, cada conexión, cada elegante salto de razonamiento. Los minutos pasaron en completo silencio, cada segundo una eternidad. Finalmente, retrocedió de la pizarra. Cuando se volvió para mirar a las cámaras, 15 años de arrogancia matemática habían sido reemplazados por algo que se acercaba a la humildad. «Señorita Williams», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro, «su solución es correcta, completamente correcta. Ha resuelto pruebas matemáticas avanzadas que yo no pude, demostrando una intuición matemática y una capacidad de resolución de problemas superiores que no supe reconocer». Las palabras parecían causarle dolor físico, pero continuó con una dignidad recién descubierta. Construí mi carrera sobre tener razón en matemáticas. Hoy aprendí algo más valioso que tener razón. Aprendí a equivocarme con dignidad. El auditorio estalló en un atronador aplauso, una oleada de emoción que envolvió a Sofía. Pero el momento más poderoso fue presenciar la gracia tranquila de Sofía en la victoria. Sin alardes, sin venganza, solo la serena confianza de alguien que había demostrado que la brillantez no podía ser silenciada por el prejuicio. 6 meses después, la doctora Sofía Williams se encontraba en su nueva oficina en el Instituto de Matemáticas Intuitivas, escribiendo ecuaciones que remodelarían la comprensión de la humanidad sobre el infinito. Las paredes no estaban decoradas con premios o elogios, sino con fotografías de estudiantes de escuelas subfinanciadas, cuyos talentos matemáticos ella ahora estaba ayudando a descubrir. Guardaba un recuerdo de esa noche, en el gran coliseo científico. La servilleta empapada de Vargas, enmarcada en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el genio a menudo susurra en lugares donde otros se niegan a escuchar. La toma final la mostraba enseñando a un aula de estudiantes diversos, escribiendo en una pizarra con la misma fluidez y confianza que había mostrado esa noche. Encima de la pizarra, ¿qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.